Muy buenas tardes con todos y todas, público que nos acompañan desde las diferentes regiones del Perú. Les saluda Ana María Martínez, directora general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. A nombre del señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Daniel Maruarte Romero, les damos la más cordial bienvenida a este ciclo de conferencias Martes de Justicia y Derechos, un espacio que contribuye a la capacitación continua de todos los servidores públicos, abogados, estudiantes universitarios y público en general. La conferencia del día de hoy se denomina Reforma del Código Penal, una necesidad urgente, cuya disertación estará a cargo de Juan Carlos Portocarrero Zamora, abogado especialista en Derecho Penal, a quien le damos la más cordial bienvenida. Juan Carlos Portocarrero Zamora es profesional de Derecho con 32 años de ejercicio profesional, con estudios completos de doctorado en Derecho Penal en la Universidad de Salamanca, España, y maestro en Derecho Penal. Es conferencista de Derecho Penal y Procesal Penal a nivel nacional e internacional. Procurador anticorrupción adjunto ad hoc, así como procurador en la Procuraduría Especializada de Delitos contra el Orden Público, miembro de la Red Iberoamericana de Política Criminal, asesor de gabinete de asesores de la Presidencia del Poder Judicial. Actualmente es procurador del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, OEFA, profesor principal de la Academia de la Magistratura. También fue director general contra el crimen organizado y asesor de la Comisión Revisora del Código Penal. Fue miembro también del Comité Científico Internacional desde el 2018 de los congresos desarrollados por el proyecto Diversitas de la Universidad de Salamanca. Es capacitador de Ava Roli de USAID. Es profesor de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Sede Sapientae. Terminada la exposición, que durará hasta las 5:15 de la tarde, se abrirá una sección para las preguntas del público de aproximadamente 15 minutos, motivo por el cual se les invita a formular sus preguntas por el chat a partir de las 4:45 para efectos que se pueda seleccionar y dar lectura a las mismas para las respuestas correspondientes. Asimismo, se les invita a todos los participantes a permanecer desde el inicio hasta el fin de la conferencia y contestar la encuesta que se les pasará por el chat en los últimos minutos, a efectos que tengan derecho a su certificado. No es necesario que registren asistencia por el chat. Les agradecemos entonces a los más de 1000 personas conectadas por el interés en este evento y por seguirnos todos los martes en estos ciclos de conferencia. Sin más preámbulo, entonces, les damos pase a Juan Carlos Portocarrero Zamora para su exposición. Bienvenido, Juan Carlos, y adelante. Gracias, doctora Martínez. Un saludo muy afectuoso a todos. La verdad, realmente impresionado de la aceptación que este ciclo de conferencias viene teniendo a nivel nacional. Y por qué no decirlo también a nivel internacional. Estas plataformas nos permiten pues tener una apertura y una cobertura, ¿no?, para poder discutir temas dentro de nuestra especialidad, que es el derecho penal, ¿no?, y que concita la atención, pues, como ha quedado clarísimamente visto dada la convocatoria, pues, de toda la asistencia. Trataremos, ¿no?, de estar a la altura de las expectativas. No obstante, cabe señalar que definitivamente el tiempo es un villano para este tipo de temas. Habría mucho que desarrollar. El formato me permite diseñar algunas ideas, ¿no?, respecto a lo que entiendo yo como necesidad de reforma o cómo se debería plantear la misma, ¿no?, dentro del contexto de todos lo que hemos venido viendo y advirtiendo también del derecho penal o de la norma penal sustantiva, ¿no?, a partir de su creación allá por el año 91, que lleva 32 años de vigencia. Bien, mal, regular es la norma que se tiene. Yo no voy a hacer ninguna calificación sobre la misma, y también agregar que
lo que yo vaya a vertir acá lo hago a título de docente universitario, justamente dentro del contexto de la libertad que tenemos para expresarnos dentro de un escenario académico. No lo hago como servidor, sino lo hago estrictamente como profesor de Derecho Penal. Dicho lo cual, me permito compartir mi pantalla. Acá hay un problema, permítanme un momentito. ¿Se ve mi pantalla? Sí, está bien. Quiero ver si... No, hay un problema. Voy a dejar de compartir. Pero voy a volver a intentarlo porque hay un problema. Hay un problema con la... No quiere correr la imagen. Calla. A ver, voy a intentarlo de otra manera para que los colegas... Creo que ahora sí. Perfecto. Creo que se está viendo con claridad, ¿verdad? Sí, sí, está perfecto. Ok, gracias, doctora Martínez. Bien, el tema que se me plantea justamente para poner a consideración de todo el auditorio realmente es complejo, es de actualidad y obviamente obliga a hacer un esfuerzo en lo que es el análisis de lo que entendemos como norma penal y la finalidad de la misma en el contexto de Estado en el cual nos desarrollamos. Lo cierto es de que, como lo dije al comienzo, después de la presentación, bien mal regular es la norma que tenemos y lo que sucede es de que a partir de justamente las reformas que se dieron allá por la década de los 90 del siglo pasado, ¿no? Se vio la necesidad justamente de actualizar la norma penal dentro de los alcances de esta reforma que no únicamente afectó a Perú, sino a toda América Latina, no solamente en lo penal, sino también en lo procesal penal. Justamente a partir del análisis que se dio a los cambios que la sociedad dentro de un mundo globalizado venía dando, se dio justamente la acción, ¿no? Y la promulgación de este cuerpo normativo que hoy por hoy rige desde el sistema penal justamente la calificación de algunas conductas desvaloradas socialmente y que son obviamente necesarias para mantener un adecuado y sostenido desarrollo de la convivencia dentro de la sociedad. Pero claro, por el transcurso del tiempo, por quizás también el avance de la tecnología y las nuevas formas de criminalidad, se hace necesario hacer una mirada hacia adentro y ver si efectivamente hoy por hoy necesitamos una reforma integral o parcial de este cuerpo normativo. De ahí justamente lo interesante de la propuesta que hace el centro y que justamente lo que nosotros queremos desarrollar es en base a esos criterios primarios para ver si estamos dentro de una necesidad de revisión. Y si es así, pues cuáles serían las bases para que la misma pueda tener pues una estructura sólida, estable, que es lo que se requiere definitivamente al momento de implementar una reforma, que la misma pues esté enmarcada, no solamente, y esto lo vamos a repetir seguramente con alguna recurrencia dentro del plan constitucional, sino básicamente dentro de las necesidades reales de un país como el nuestro. Y cuando hago referencia a un país como el nuestro es en relación justamente a la diversidad cultural que nosotros tenemos, a la diversidad geográfica que es propia de la riqueza
de nuestro país y que obviamente hace una diferencia sustancial dentro de lo que es la necesidad de verificación, como digo, hacia adentro de lo que puede ser las implicancias de una norma de esta envergadura y naturaleza. Dicho lo cual, y dentro del contexto en el cual nos encontramos, obviamente, el derecho penal no lo podemos ver fuera de un contexto de modelo de Estado. El modelo de Estado que nosotros tenemos y que guía los destinos del país es el Estado Social y Democrático de Derecho, en donde hay una definición activa del Estado en lo que es la defensa de la economía, la sociedad civil y las finalidades de satisfacer las necesidades colectivas básicas como trabajo, seguridad social, vivienda, salud, entre otras. Intereses individuales, intereses colectivos, que están desarrollados justamente dentro de los derechos que están en la Constitución Política del Estado y que independientemente de que puedan estar refrendada su protección en otros cuerpos normativos, dentro de la estructura penal se hace importante tenerlos en consideración como bienes jurídicos tutelados en el ámbito penal, teniendo en cuenta su trascendencia en relación justamente a la necesidad de protección de los mismos para el desarrollo de todos los agremiados en nuestro país. El derecho penal, en tal sentido, busca dentro de este modelo de Estado proteger esos intereses, como dije, individuales y colectivos que sirven para que una persona o un colectivo determinado se desarrolle de manera adecuada y sostenida, que pueda desarrollar sus actividades personales, sus actividades sociales dentro de un ambiente, ¿no?, en el cual sus potencialidades como persona, teniendo en consideración el fin supremo de la sociedad y del Estado peruano, es la persona humana y la defensa de su dignidad, se desarrollen justamente en ese contexto de libertad y bajo la protección, ¿no?, de el derecho penal, cuando otras herramientas normativas no hayan sido lo suficientemente disuasivas ante alguna amenaza o lesión frente a estos intereses que son necesarios mantener incólumes para beneficio de todos nosotros. Esta modalidad, esta forma de entender al derecho penal se basa en que el derecho penal es indiscutiblemente una forma, un medio de control social formal. Existen mecanismos de controles sociales informales que tienen su relevancia e importancia, ya lo veremos en el transcurso de esta charla, pero ciertamente el control social como conjunto de medios a través de los cuales una sociedad garantiza que la conducta de cada uno de sus miembros sea acorde a los parámetros de conducta que previamente ha establecido como necesarias a tener en consideración para que todos tengamos una marcha adecuada, respetando el derecho ajeno y esperando que se respete el nuestro, ¿no? También hace referencia a la capacidad de respuesta de la sociedad ante el incumplimiento de estos parámetros. Es decir, si es que estamos frente a una conducta que pueda mínimamente amenazar justamente los intereses de tutela que están dentro del ámbito del derecho penal y que están dentro de ese plan constitucional y que son sustanciales para el desarrollo de la persona en el modelo de Estado, ese desvalor que la sociedad le ha asignado a estas conductas hace de que el derecho penal se hierva como un mecanismo útil, como diría, o como habría dicho el maestro Juan Bustos Ramírez, fallecido lamentablemente hace ya algunos años, una amarga necesidad, ¿no? Es decir, el derecho penal es una necesidad, ¿no?, para poder controlar la convivencia social y para que ésta pues esté dentro de los parámetros que la propia sociedad establece para que la misma pueda discurrir de manera armónica. Cualquier tipo de transgresión a ello hace que justamente el derecho penal opere, claro, dentro de los límites que le hemos establecido, desde el conocimiento al interior de lo que es la sociedad sobre la cual va a ejercer esa capacidad de punición el Estado a partir de esta herramienta. Y claro, los principios de legalidad y de lesividad desde la teoría del delito establecen pues justamente estos parámetros sobre los cuales
pues el jurisprudente del Estado no debe sobrecargar su capacidad de respuesta, porque estaría en todo caso desdibujando lo que serían los patrones que será asignado al derecho penal como la última alternativa de punición dentro de este contexto normativo que tenemos para defender derechos fundamentales, ¿no? A partir del planeamiento que tiene la Constitución, y obviamente generaría un problema en cuanto a la respuesta penal, porque podríamos instrumentalizar el derecho penal y hacer un derecho penal realmente simbólico, negativo, como decía el maestro Torrio, ¿no? De un simbolismo negativo que generaría más problemas, más desaciertos que aciertos, porque ciertamente es una restricción de derechos fundamentales frente a la verificación de la amenaza o lesión a otros derechos fundamentales. Por lo tanto, se hace necesario siempre estar atentos a una adecuada política criminal. Algunas personas quieren dejar como en el tintero el concepto de política criminal y indican, no, acá no tenemos una adecuada política criminal. Todos tenemos una política criminal porque esta es justamente la actividad que tiene el Estado para poder establecer determinados criterios y poder hacer frente, ¿no?, a ciertos hechos que van en contra de la sociedad o prevenir los mismos. Y este es un tema importante que entra dentro de la necesidad de revisión. El derecho penal siempre, a mi modesto entender, me dirán ustedes seguramente en alguna pregunta su opinión, pero a mi modesto entender, bueno, no digamos tan absolutos. En algunos casos, ¿no?, las más, llega un poco tarde, ¿no? O sea, la respuesta del Estado es ex post de la verificación de un hecho delictivo. Y la pregunta que yo me hago siempre y que traslado a mis alumnos de pre y posgrado es si nuestra cultura debe ser necesariamente reactiva desde el derecho penal. Debemos de esperar por lo menos una amenaza para gatillar el sistema penal y que se deba de aplicar la norma penal dentro de toda su estrictez y dentro de toda esa carga tan pesada que tiene en relación a que se pone un castigo, ¿no? Claro, un castigo que tiene una finalidad, no es castigar por castigar, pero no podemos negar que es la respuesta del Estado frente a una conducta que está afectando al contexto social y en base a ello, esa transgresión hace de que el mismo pues le asigne una pena y la pena ya como respuesta es un castigo. Que tiene una finalidad, efectivamente la tiene. El gran problema es que cuando el castigo llega a un escenario de simbolismo tal que por más que le hayamos asignado teóricamente una finalidad, esta finalidad no se cumple. Y ese es el primer tema que tenemos que tener en consideración. Si finalmente las políticas de Estado que hemos venido desarrollando en los últimos años de contenido criminal, que han querido remozar con muy buena intención seguramente la norma penal, ¿no?, han estado premunidas justamente de este análisis político criminal y se ha buscado lo más adecuado para poder enfrentar de una mejor manera los avances o los avatares de la delincuencia común y organizada. A priori uno puede decir que no, lamentablemente mi lectura, ¿no?, singular, y obviamente con eso no quiero poner ningún tipo de argumento más allá de mi propia percepción, es por lo menos cuestionable, ¿no? Entonces, han existido algunas reformas que se han podido dar en los últimos años, ¿no?, que hemos podido advertir que se han apartado quizás de la lógica, ¿no?, del espíritu que inspiró en su momento al Código del año 91. Esa exposición de motivos del año 91, que después fue remozada en la reforma que se intentó impulsar del año 2004, en donde se presentó un anteproyecto de modificatoria de título preliminar, ¿no?, del Código. Lo que ha hecho ha sido, me parece que romper el sistema que inicialmente tenía el Código. Las grandes modificaciones que hemos podido ver en los últimos años,
han estado básicamente, los últimos 30, 31 años, han estado básicamente orientadas o a elevar los extremos máximos y mínimos de las penas o incorporar elementos normativos dentro de la tipología penal o a crear figuras de peligro y no necesariamente peligro concreto, sino peligro abstracto. Ríos de tinta al respecto de ello, argumentos a favor, argumentos en contra. Lo cierto es de que la lectura penal como que se quiebra, se empieza a quebrar cuando empezamos a trabajar no desde un análisis a favor del Estado y de los agremiados al mismo, sino con una lectura que no está premunida justamente de este análisis de necesidad para que la norma tenga no solamente una vigencia, sino un contenido en sí misma y que justifique su incorporación al sistema normativo. Pues no se trata de incorporar normas por incorporarlas. Y en ocasiones hemos podido quizás pecar de justamente esta situación. La norma jurídica penal presupone una decisión político-criminal en razón de que para establecer tal norma se requiere necesariamente un análisis previo del medio social para determinar si el conflicto social amerita la creación o reforma de una norma o no, o en todo caso la aplicación de otros medios menos gravosos que el derecho penal. No se trata de llevar todo al derecho penal. En ocasiones yo creo que hemos pecado de penalizar todas las conductas. Claro, ahí tendríamos que ver también el efecto que esto ha generado en la colectividad, la percepción de seguridad que se tiene en relación a la vigencia de la norma penal, porque no olvidemos que una de las finalidades de la vigencia de la norma no solamente que sirva de freno inhibitorio y que sea castigo para aquel que la transgrede o la amenaza, ¿no? Sino que genere pues, una sensación de seguridad a partir de su vigencia y que la colectividad en su conjunto señale pues, de que se siente tranquila porque existe una norma que la está protegiendo y que cualquier transgresor a ese desarrollo sostenido de la sociedad en la cual nosotros convivimos, pues se encuentre representado en una norma que dentro del sistema y con las garantías del caso va a ser aplicada en contra de este transgresor. Pero en ocasiones lo que hemos podido advertir es de que como dije, las últimas modificaciones, mejor dicho, no las últimas, las modificaciones, han ido más bien a tener, a buscar una respuesta efectista más que efectiva, ¿no? O sea, yo creo que la efectividad no se ha traducido en un descenso de la incidencia de algunos hechos delictivos. Muy por el contrario, lamentablemente en ocasiones hemos podido advertir que en donde se ha generado una corriente de reforma sin el estudio, ¿no? Sostenido y la política criminal te permite ello, pues lamentablemente los efectos han sido adversos. Eso quiere decir, pues, de que los cambios que se vayan a dar no tienen que ser cambios sin ningún tipo de análisis, muy por el contrario, tenemos que mirar hacia adentro porque obviamente el receptor de la norma que somos todos, pues tenemos justamente la necesidad, no solamente de conocer los alcances de la misma, sino que la misma sea el reflejo el contexto en el cual nos encontramos. Porque finalmente el castigo lo que busca es reconducir, resocializar, reincorporar a una persona a un contexto social, pero al contexto social en el cual él pertenece. Y en un país como el nuestro, en donde pues existe una diversidad de culturas, costumbres ancestrales, es harto complicado. Ciertamente estar en los zapatos de un fiscal, de un juez, es muy complejo, es una tarea muy difícil. Se han hecho muchos esfuerzos desde la academia, desde el Poder Judicial, desde el Ministerio Público, sus propias estructuras educativas para
generar una corriente de predictibilidad y que esto nos pueda servir a todos para tener justamente un sistema legal que esté acorde con los principios rectores de debido proceso, pero también dentro del marco, ¿no?, del plan penal constitucional, que establece claramente de que eh, la norma sustantiva pues tiene una razón de ser, ¿no? Tiene un porqué. Ese porqué está referido a la persona y el desarrollo de la misma en la sociedad. Por lo tanto, me parece que sí, desde esa lectura, sí podríamos plantearnos quizás una revisión, por lo menos una revisión, a lo que se ha venido dando en los últimos años. Porque, vamos a ver, no se trata de una lectura sesgada de la norma penal, de trabajar únicamente desde la tipología especial, sino la lectura tiene que ser integral, tiene que ser conglobante, tiene que empatar la parte general, que son los principios básicos rectores de la norma penal, en donde se va a encontrar justamente ese espíritu que va a dotar de características propias al ámbito de prohibición penal. Y a partir de ahí también trabajar con la exposición de motivos, que es la base principista sobre la cual va a desarrollar este cuerpo normativo. Y lo que hemos visto, pues, repito, se aleja justamente de ello, ¿no? Hemos, si cabe la expresión, hecho un collage, ¿no?, de la norma penal sustantiva, ¿no? Y este collage, más allá de los ejemplos que podemos dar, que lamentablemente por el tiempo no, quizás no nos lo permita, pero tanto en lo que es la protección de intereses individuales como colectivos, se pueden ver situaciones que por lo menos no nos llevan a reflexión. Entonces, hoy por hoy se hace necesario revisar las bases político-criminales que inspiraron la norma penal del año 91, sin duda, teniendo en consideración las nuevas formas delictivas, tanto las que afectan o amenazan intereses individuales como colectivos, ¿no? Yo siento que en esta carrera de fondo, no sé si ustedes tendrán la misma percepción, pero lo dije al comienzo, como que estamos un tanto relegados, no estamos por atrás. Las nuevas fórmulas de delincuencia, los fraudes informáticos, ¿no? La criminalidad organizada en todas sus modalidades, la transnacionalidad de los delitos, hace que nos replanteemos, bueno, realmente el derecho penal hoy por hoy, ese derecho penal que nosotros venimos desarrollando hace más de 150 años, ¿no? En donde la estructura básica es A mata B, A hurta a B, es lo suficientemente representativo, si cabe esa expresión coloquial, de lo que es la necesidad actual frente a esta nueva delincuencia, y ya no solamente la nueva delincuencia transnacional, sino a la nueva situación al interior del país, en donde justamente podemos advertir un incremento, ¿no?, de conductas violentas, ¿no?, en todo sentido, y además en un adelantamiento de lo que es las personas que realizan esas conductas violentas, ¿no? En una oportunidad, si se me permite hacer un paréntesis y recordar una anécdota, una de las discusiones que quizás todas fueron interesantes, pero una de las más fue en relación a la imputabilidad, ¿no?, a partir de los 18 años en adelante. Hoy por hoy, con el acceso a la información, y estoy pensando en voz alta, no estoy afirmando absolutamente nada, ni negándolo, pero con el acceso a la información, con el conocimiento que se tiene sobre determinados hechos y circunstancias propias de nuestra vida, se pueden seguir manteniendo la edad cronológica, lo pongo como signo de interrogación para la medición de la imputabilidad, ¿no? O es la edad mental, y lo pongo también signo de interrogación.
Son estas cosas las que tenemos que plantearnos ahora. Obviamente, seguramente en algunos casos podemos llegar eh, a tener frenos, ¿no? En donde el Estado ha manifestado una voluntad corporativa dentro del contexto de la Asamblea de Naciones, ¿no? Convenios y tratados internacionales, ¿no? En donde el Perú forma parte. Sí, claro, es cierto, pero no podemos dejar, ¿no? De tener una mirada interna, ¿no? Hacia adentro, viendo nuestra realidad, pero también haciendo una mirada hacia afuera, entendiendo pues de que no vivimos de una forma aislada y que obviamente estamos dentro de un contexto, ¿no? Globalizado, globalizante, y que tenemos que aprender justamente, ¿no? A identificar dónde pueden estar los puntos más importantes para hacer una revisión. Y como dije, no solamente es en la parte especial, en la parte general, en el título preliminar, en donde están las bases programáticas de la norma, porque la lectura penal no es una lectura que es aislada, es una lectura silogística, pero desde un componente constitucional. Por otro lado, se hace necesario que estudiemos la vigencia de algunos criterios esenciales respecto al ámbito de prohibición penal, siempre dentro del marco del plan penal constitucional y del respeto irrestricto de los derechos fundamentales. Podemos plantear algunas ideas, algunos ejemplos, ¿ya? Pero no quiero llegar a la inconexión de los mismos, pero definitivamente la transnacionalidad de los delitos y los mecanismos de investigación que se hacen desde los estados y los acuerdos binacionales para poder hacer frente a esta nueva delincuencia es un adelanto, ¿no? Respecto a esta forma de hacer frente a esta nueva forma de criminalidad. Ese es desde el ámbito de la investigación, ¿no? Pero hacia adentro, ¿no? Tenemos realmente una estructura que responde, desde la teoría del delito, que responde a la actual modalidad delictiva, a estas nuevas formas de delincuencia. ¿Cómo queda la voluntad corporativa en lo que es la responsabilidad penal de personas jurídicas? Ya se acepta en el ámbito procesal justamente su derecho de defensa. El Tribunal Constitucional ha establecido claramente que tiene derechos tanto como la persona natural, y desde el ámbito sustantivo manejamos una lectura todavía un tanto anclada en la responsabilidad de un tercero, el que actúa como órgano de representación. Entonces, estas dicotomías hacen de que hoy por hoy, sí, creo yo que se justifica a la luz de los tiempos, ¿no? Ya, sin el temor al atavismo, al estar y al pensar de manera encorsetada, sino con la libertad, justamente el pensamiento académico, podernos plantear si efectivamente vamos por el camino correcto o tenemos que hacer algún tipo de cambio estratégico para mejorar nuestra norma penal y con eso el sistema de respuesta que tiene el Estado ante este tipo de nueva delincuencia. Entonces, ante eso, yo me he permitido ensayar un escenario sobre bases sustantivas de la reforma y bases formales de la reforma. Sobre esto vamos a, seguramente, algunos estarán a favor, otros seguramente abiertamente en contra. Lo importante es de que desde el respeto mutuo podamos tener un debate alturado, ¿no? Y creo yo de que hemos estado mirando siempre hacia afuera, ¿no? O sea, hemos traído experiencias foráneas, ¿no? Que no reflejan la realidad, ¿no? de la idiosincrasia de nuestro país, idiosincrasia que por demás, como dije, parte de la riqueza de nuestro mágico país es su variedad cultural, en donde estas tres regiones que tenemos, costa, sierra y selva, norte, centro y sur, pues también determinan un poco la percepción que la tiene la persona sobre sí y sobre su entorno. Entonces, como no estamos en un país federado, obviamente, tenemos que hacer una legislación nacional, pero tenemos que mirar hacia el receptor de la norma porque finalmente es aquel el que nos interesa dentro de la posibilidad de recuperación, ¿no? De una persona, teniendo en cuenta que el plan penal nos lleva a no descuidar nunca a la persona humana como objetivo de la sociedad
de todos nosotros y del Estado. Por más execrable que pueda ser un delito, siempre tenemos que propender, ¿no?, a buscar justamente un rescate de esa persona. Pero sobre eso hay muchas posiciones a favor y en contra. Hoy por hoy hablar, por ejemplo, de una recuperación absoluta se hace quizás un poco utópico, ¿no? Entonces, incluso nosotros mismos frente a la delincuencia que viene avasallándonos y que vemos todos los días y que nos genera inseguridad, inestabilidad, preocupación, ya no salimos nosotros de casa tranquilos, tenemos que estar más bien enrejados, ¿no?, encerrados en los domicilios, ¿no?, con el miedo que nos pueda pasar algo a nosotros o a nuestras familias. El nivel de inseguridad es muy alto, ¿no? Entonces, pero independientemente de esa percepción de inseguridad, absolutamente legítima, porque todos de una u otra forma, pues somos víctimas, ¿no? Así no hayamos sido víctimas directas de un delito, somos víctimas porque sentimos esa inseguridad, ¿no? Y más aún cuando el efecto del delito nos toca de cerca, ¿no? Por eso digo que tenemos que legislar reconociendo la diversidad cultural del Perú, pero sin olvidar que somos parte de una comunidad de naciones. Tenemos que mirar hacia adentro, pero también ver cómo el Perú está visto y cómo vemos a nuestro país desde fuera. Y claro, o sea, en estos momentos eh, tan dramáticos sobre los cuales estamos viviendo de cambio climático, después de una pandemia que nos ha golpeado a todos de una u otra forma, que nos ha mantenido en vilo por más de 2 años, sobre la cual recién estamos saliendo, obviamente hace que nos planteemos no desde una posición singular, sino dentro de un escenario global, cómo se ve el Perú. Y obviamente para mí particularmente, yo creo que en estos momentos nosotros somos uno de los países con mayor riqueza y mayor potencia a nivel mundial. Somos un país rico, no solamente en cultura, nuestra agricultura, nuestra flora, nuestra fauna, ¿no? Hace de que tengamos que detenernos un poco a repensar. Desde el derecho penal estamos haciendo lo suficiente para ser lo suficientemente intuitivos, protectores, ¿no?, de un medio ambiente sano, de la salud pública, sin dejar de lado obviamente los intereses individuales, pero hay que tener una mirada también en el mismo nivel, porque ya no estamos hablando de conductas que generan inseguridad como el secuestro, la extorsión, ¿no?, el marcaje, el reglaje, el homicidio, el asesinato, el feminicidio, que lamentablemente la data estadística que tenemos es que va aumentando progresivamente, sino tenemos que mirar a esa nueva delincuencia, que es la que nos vincula hacia afuera. El tráfico de migrantes, la trata de personas, el contrabando de especies protegidas, el lavado de activos, ¿no? También generan la necesidad de no solamente de una reflexión, de una posición, ¿no?, de Estado bastante estricta, porque la, la percepción que se puede tener de nosotros como país se debe también a cómo respondemos nosotros con nuestros mecanismos de respuesta ante el delito transnacional. Y aquí, las últimas modificaciones que se dieron a partir del año 2014 con la incorporación de la 30.077, ese artículo segundo de la 30.077, me permito hacer un paréntesis aquí. Me parece que su construcción no fue del todo feliz, porque hablaba del concepto de organización criminal y lo equiparaba a crimen organizado transnacional, cuando entiendo yo lo que son calificaciones absolutamente distintas y que tiene cada cual su característica, ¿no? En la Convención de Palermo, dentro de lo que es el catálogo de delitos transnacionales y de crimen internacional, tiene justamente una estructura más internacional, ¿no?, que la organización delictiva que realiza sus conductas hacia adentro, donde está, pues, esas organizaciones complejas, ¿no?, con un interés económico, ¿no?, y también están las bandas, ¿no? Y que nos obliga a hacer una revisión frente
a ese comportamiento y las agravantes que hay en delitos, por ejemplo, como delitos contra el patrimonio, ¿no? Entonces, hay una necesidad de revisar conductas que afectan intereses individuales y también las conductas que afectan intereses colectivos, teniendo en consideración justamente la tradición cultural del Perú y la ubicación del Perú, ¿no? Dentro de lo que es este contexto internacional, pero entendiéndonos de que somos, ¿no?, la despensa de la región. Por lo tanto, la lectura que tenemos que hacer, y ahí parte un segundo elemento, el tema de inseguridad ciudadana a mí me preocupa mucho, ¿no? Porque le hemos dado una connotación únicamente de medición a lo que son las políticas de respuesta sobre la delincuencia vecinal, ¿no? A la medición de la eficacia o efectividad del trabajo, ¿no?, que denodadamente hace la Policía Nacional del Perú. Pero creo que la lectura es un poco más amplia. Esa es mi opinión personalísima, por cierto, ¿no? El tema de inseguridad ciudadana creo que tiene que ser vista desde dos conceptos, o sea, o desde dos escenarios, para ser más claros. Lo que es la inseguridad ciudadana en el entorno urbano y lo que es la inseguridad ciudadana en el entorno rural. Sobre todo en un país en donde el veintitantos por ciento de la población, veintitantos por ciento, creo 22, 26% de la población, ocupa más del 50% del territorio nacional. Entonces, y donde la fenomenología delictiva que genera inseguridad es distinta a la de las áreas urbanas, pero genera inseguridad, ¿no? Genera inseguridad eh, en, en todo el contexto social. Me estoy hablando en las comunidades nativas, las comunidades campesinas, ¿no? Los delitos de corte medioambiental, los delitos contra la salud pública. Hoy por hoy, lamentable la situación en la cual muchos defensores ambientales se ven expuestos, ¿no? Entonces, no, genera inseguridad, pero es otro tipo de seguridad, de inseguridad a la que tenemos en el entorno urbano. Entonces, tenemos que hacer una mirada integral de país, y ese es cuando yo me refiero a mirar hacia adentro, ¿no? Entender que la norma penal es parte de un sistema y que, por lo tanto, la reforma debe tener base constitucional. Por lo tanto, debe tener como principio y límite lo que llamamos el plan penal constitucional. No nos debemos de apartar más del contexto constitucional. Deslegitimamos cualquier reforma si nos apartamos del contexto constitucional. Siempre tenemos que tener como punto de partida y como lectura el principio de legalidad penal tiene que ir de la mano con el principio de legalidad constitucional. Entonces, cualquier reforma tiene que estar enmarcada dentro de ese plan, en donde siempre la última alternativa tiene que ser el derecho penal por la carga que tiene. Y no podemos estar, creo yo, penalizando todo, llevando al derecho penal todo. Un gran profesor zaragozano, Luis Gracia Martín, lamentablemente también fallecido hace unos años, hace 3 años, que se fue Lucho, en una conferencia que tuve la oportunidad de acompañarlo como oyente, decía que el derecho penal tendría que estar estructurado de una manera, él decía, más democrática, ¿no? Porque entiende de que, o él entendía, perdón, de que la aplicación del mismo era incorrecta, no era armónica, que perseguía a determinado grupo y a otros grupos no. Entonces, más allá si tiene o no tiene acuse de recibo, esa lectura totalmente respetable de mi maestro y queridísimo amigo, ¿no? Está de que no tenemos que ser tan ampulosos con la nación de normas. Bastaría, pues, normas que sean claras y eficientes
en la descripción de la conducta y dentro del ámbito de una necesidad verificada política y criminalmente. O sea, y quizás podríamos más bien, en lugar de penalizar, despenalizar. Y eso no es de ahora. Hay figuras que han estado antiguamente en el código que hoy ya no están. Y es parte del desarrollo social, ¿no? Que va de la mano del desarrollo normativo. Pero el desarrollo normativo no debe ser un freno al desarrollo social. Más bien, tiene que el desarrollo normativo ser reflejo del desarrollo social. Por lo tanto, no hay que ver a la norma penal de una manera inconexa. Muy por el contrario, hay que verlo de una manera, dentro de la estructura de un sistema. Por eso decía en algún momento, si la norma penal tiene una orientación, ¿no? La norma procesal debe tener la misma orientación. En ocasiones, en otras latitudes, se ha podido verificar hasta cierta esquizofrenia normativa, ¿no? Porque tenemos por un lado una norma, por otro lado otra norma. Y es porque no tenemos una lectura integral, sistémica, conglobante, y lo que estamos haciendo es eh, eh, crear reformas parciales sin el contenido necesario para que tenga una solvencia en el tiempo y que sea reflejo de lo que realmente se necesita en el país. Desde la base de ese plan penal constitucional se debe delimitar la reforma en intereses a proteger individuales y colectivos. Entonces, la estructura que tenemos de los bienes jurídicos obviamente responde a ese plan penal constitucional. Pero más allá del bien jurídico como tal, ¿cómo estamos defendiendo esos bienes jurídicos? ¿No? Me parece de que podrían mejorarse muchos, podrían replantearse otros. En estos momentos tan álgidos que vivimos con el incremento de la delincuencia, revisar justamente el sistema de penas en relación justamente a bandas criminales frente a las agravantes de organización criminal que tiene alguna tipología, ¿no? Por ejemplo, como la del patrimonio. Estoy pensando en voz alta, tratando de sustentar justamente lo que planteo como base. Pues no se trata únicamente de ello, o sea, la revisión tiene que ser una revisión completa, ¿no? A partir de entender que existen bienes jurídicos predominantes que son los necesarios para que esta sociedad, la nuestra, se desarrolle de manera solvente, ¿no? También es cierto que tenemos que tener justamente ese mecanismo, ¿no? De poder identificar qué conductas afectan y cómo afectan o cómo amenazan esos bienes jurídicos, ¿no? Y ahí vamos a encontrarnos seguramente con algunas falencias, ¿no? Que se vienen arrastrando porque originariamente se pensaba de una manera muy singular. Hoy por hoy, yo creo que el diseño de nuestra sociedad a lo largo de los 32 años, ¿no? De vigencia que tiene el código, si miramos hacia atrás, nosotros no somos el país que éramos hace 32 años. O sea, hemos cambiado, hemos crecido, hemos madurado en todos los escenarios. Éramos un país con muchos problemas en el orden económico y no obstante los escenarios que se puedan haber presentado, mantenemos en estos momentos una cierta estabilidad económica. Entonces, si el modelo de Estado lo que hace es procurar que haya justamente una accesibilidad sostenida a un estado de bienestar y el derecho penal tiene que propender justamente a dicha protección, tenemos que mirar hacia atrás y ver en qué hemos fallado y tratar de buscar los correctivos necesarios. Eso nos va a hacer que veamos la tipología penal una a una. Entonces, a partir de los bienes jurídicos que están ya reseñados en la misma, me refiero
en el cuerpo normativo. Esto nos obliga a revisar las bases programáticas del Código del año 91, entendiendo como necesario revisar tópicos como la responsabilidad penal de las personas jurídicas, por ejemplo, y la imputabilidad penal, que ya hice referencia a ella en algún momento de mi intervención, la determinación de la pena, ¿no? La construcción del error, las eximentes de responsabilidad, el principio de territorialidad en relación a esta nueva forma a estas nuevas formas de delincuencia, o por ejemplo la exposición a abandono de personas al peligro, que su estructura es a una persona, pero que hay de un grupo de personas expuestas al peligro, ¿no? Frente a una conducta que realiza una persona jurídica que maneja una fuente de riesgo. Entonces, claro, o sea, esa situación no fue en materia de análisis seguramente en ese momento, pero tenemos la oportunidad, a partir de estas discusiones académicas, de poder justamente plantearnos escenarios, ¿no? En los cuales podemos decir, yo creo que hay una necesaria reflexión que tengo que hacer frente a lo que es la estructura de esta tipología o frente al ámbito de proyección de la misma, ¿no? Los delitos contra la tranquilidad y la seguridad pública, los delitos económicos, los delitos que afectan, ¿no? El medio ambiente, o toda la criminología, la criminalidad organizada en general, ¿no? Entonces, sí, estamos frente a un momento de revisión y se hace urgente, como dice como reza la nomenclatura, la sumilla de esta charla, ¿no? Esas bases sustanciales no pueden estar lejos de bases formales de la reforma. Debe entenderse que el problema de la delincuencia, sea cual sea la misma, necesariamente debe tener una mirada extrasistémica. Esto de aquí, la verdad me parece importantísimo. Siempre hemos pensado que la solución de la conflictividad social de contenido penal se encuentra dentro del sistema penal. Y hasta yo mismo con la intervención que hasta el momento llevo desarrollando, pues puedo equivocadamente manifestar ello. No es así. Yo creo que la solución del problema no está dentro del sistema, está fuera del sistema. No está dentro de los mecanismos de control formales, están dentro de los mecanismos de control informales. Y por lo tanto debe también trabajarse con los niveles de control social informales, ¿no? Entonces, esto nos obliga a apartarnos un poco de la lectura penal y ver en los mecanismos de control informal cómo podemos hacer prevención, que es lo que comúnmente no hacemos, porque reaccionamos. Pensamos que el derecho penal nos sirve únicamente para sancionar, bien para prevenir. O sea, hay una lectura ex ante, ¿no? de la amenaza o lesión a un bien jurídico, pero nuestra reacción siempre es ex post, y por eso vemos que la respuesta penal es tardía. Lamentablemente cualquier respuesta, por ejemplo, ante la muerte de un ciudadano, el derecho penal no le va a devolver la vida. Y cualquier cuantificación del perjuicio vida, ¿no? Tampoco va a ser lo suficiente para poder resarcir quizás a una familia frente a tremendo daño, ¿no? Y así podemos estar hablando de distintas tipologías del ámbito individual, pero la deforestación, el cambio climático, la temperatura que viene aumentando en la zona de selva. Mi familia es del oriente. Yo vivo muy de cerca la situación que se tiene hoy por hoy en la selva amazónica. Y la verdad, creo que no hemos sabido entender, ¿no? El mensaje que la propia naturaleza nos da. Esta es nuestra casa, ¿no?
y si en esta casa no tenemos absolutamente nada. En alguna oportunidad escuché a un colega y amigo hablar de que esto de acá, es más, no es un tema, ¿no? De únicamente de afectar el medio ambiente o la salud, es un problema de seguridad, ¿no? De seguridad nacional. En algún momento lo escuché con escepticismo, pero después me he ido replanteando el escenario y justamente por eso yo hablo hoy por hoy de una lectura a partir de la seguridad, pero vista desde la seguridad urbana y la rural, porque esa es tener una visión, creo yo, me puedo equivocar, corríganme ustedes en todo caso, que una visión de país y de lo que somos como país. Entonces, yo no puedo estar mirando necesariamente ejemplos foráneos y porque la norma me parece interesante, extrapolarla e incorporarla al sistema normativo nacional, porque la descartamos del todo, porque ya la dinámica social hace de que esa norma haya quedado desfasada. Se debe impulsar la misma desde el sector justicia, claro, ¿no? Pero se impulsa desde justicia, pero tiene que ser transversal a todos los estamentos del Estado, ¿no? Y tal vez si estamos frente a una necesidad de una reforma total o parcial. Yo creo que la revisión tiene que ser total. Sí, hay que hacer una revisión total. Estoy hablando a título personal, por el paso del tiempo, por la nueva criminalidad, ¿no? Tenemos que revisar todo el código, pero revisarlo sin cambiar. Yo creo que podemos mejorar alguna tipología, descartar alguna otra, ¿no? Y y esa es parte justamente de la revisión académica, pero también es cierto que tenemos que medir, ¿no?, cómo la reforma tiene efectos a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Se deben desarrollar las bases de un observatorio, creo yo. Bueno, ustedes me dirán, hay miles de observatorios. Sí, pero un observatorio desde lo que es la reforma para que se puedan recopilar información y desarrollar algunos criterios de medición del efecto de esa reforma. Porque no olvidemos, como dije al comienzo de mi intervención, el derecho penal es una amarga necesidad dentro de esta sociedad imperfecta de la cual formamos parte. Por lo tanto, se hace necesario que veamos que esta carga de punición que tiene el derecho penal no se instrumentalice y no tenga un efecto negativo, sino tenga un efecto positivo para la sociedad. No genere miedo, no respeto, tranquilidad, seguridad, que nos ayude a la convivencia. Sí, ustedes me dirán, tú estás hablando desde la comodidad de tu despacho, pero ¿qué pasa si el delito te afecta a ti? ¿No? ¿Vas a mantener la toga y el birrete? ¿O sencillamente tu respuesta va a ser, seamos más perseguidores, más policíacos, más verticales, más sanción, menos, menos beneficios? Claro, esa puede ser una lectura, pero si la lectura está yendo con un soporte político criminal, no obstante ser contraria a lo que yo pienso en estos momentos, podría en algún momento tener algún tipo de sustento. Toda reforma tiene que tener un sustento político criminal. Toda reforma, para que sea legítima y válida, tiene que estar dentro del marco constitucional. Toda reforma tiene que reflejar la necesidad real de un país como el nuestro. Toda reforma tiene que proyectar esa imagen de Perú hacia afuera. No podemos estar mirando únicamente ejemplos foráneos y trasladarlos porque me parecen interesantes o que me parece muy sesuda la estructura normativa porque no es parte de nuestra realidad. Eso no es política criminal. La política criminal es ese estudio que tiene que ser desarrollado previamente a la adopción de una norma y que finalmente la misma responda justamente a esa necesidad, ¿no?, de poder, si cabe, reflejar lo variopinto que es nuestra sociedad. Yo, antes de dar las gracias, quería hacer
una revisión a todo lo que he podido reseñar. Me tomará unos minutos, pero creo que siempre estilo a manera de conclusión hacer una reseña. El derecho penal siempre tiene que ser visto como una herramienta de control de última alternativa y debemos llegar a ella únicamente en casos muy puntuales. Si existen mecanismos de solución de un conflicto social que puedan ser vistos desde un escenario no penal, deberíamos propender a ello. Creo yo de que esto, de una u otra forma, nos daría una forma de medir el nivel de madurez que tenemos como país y como sociedad. En estos momentos, teniendo en consideración el incremento de la delincuencia en todos sus niveles, la percepción de inseguridad es muy alta. Hay que buscar revertir esto, pero hay que revertirlo desde una lectura sistémica de lo que nos ofrece la norma penal como respuesta del Estado. Hay que romper el atavismo, ¿no? Y ver si efectivamente nuestra teoría del delito hoy por hoy mantiene una estructura sólida o tenemos que estar hablando quizás de una nueva discusión dogmática que nos ampare los próximos 200 años. Tenemos que mirar hacia adentro, tenemos que ser coherentes con el hecho de que no vamos a solucionar el problema de la delincuencia si no educamos, si no formamos. El maestro José Ramón Serrano Piedecasas en algún momento dijo, lo leí en una publicación, de que no hay peor pena que la que se somete a una persona, ¿no? Sin ningún tipo de fundamento o finalidad. Y claro, la norma lo que busca, o la pena en particular lo que busca es promover valores de respeto. Y solamente se puede lograr eso con educación. Yo creo que somos un país que en estos momentos se está reconstruyendo a sí mismo. En los últimos años hemos asistido a muchos momentos históricos muy dramáticos y que nos han golpeado directamente desde los años 80 hasta la fecha. Y que esos momentos que nos han confrontado como país nos han hecho lo que somos ahora, ¿no? Un país pujante, un país de emprendedores, un país solvente, un país que tiene un futuro, pero que tiene que mirar ese futuro, ¿no? Sin olvidar el pasado, pero sentando las bases del país dentro de un contexto internacional. Y dentro de ese contexto internacional, claro está, lo que se necesita es de que la educación prime, porque no hay peor error que imponer una sanción a quien no entiende el mensaje de promoción de valores que tiene la norma penal. Por eso digo que sí, revisemos la problemática penal dentro del sistema, pero veamos también cómo desde fuera del sistema penal podemos buscar una solución. Y la única solución plausible que se me ocurre o llega a mi mente es la educación, la formación, ¿no? Y la prevención desde la educación. Yo creo que esto es un trabajo que no se ha realizado porque hemos estado empeñados a buscar la respuesta a la solución de los problemas de la delincuencia en el castigo, cuando yo creo que la solución de los problemas de la delincuencia está en otro escenario. Yo los dejo a ustedes con esta reflexión y ahora sí, darles las gracias por el tiempo que me han brindado, al Centro de Estudios de Justicia y Derechos Humanos por la oportunidad de abstraerme de mis actividades profesionales, aunque sea por un momento, y poder compartir con ustedes algunas reflexiones para que finalmente ustedes puedan valorarlas y puedan sacar sus propias conclusiones. Por lo demás, señores, nuevamente las gracias y quedo a disposición de ustedes para cualquier tipo de pregunta. Gracias. Muchísimas gracias, Juan Carlos Portocarrero, por la interesante exposición
sobre algunas pinceladas respecto a la necesidad urgente de una reforma del Código Penal y las reflexiones que nos deja, ¿no?, en estos temas. Bueno, son más de 1000 personas que están conectados el día de hoy y a quienes agradecemos, ¿no?, por el interés que tienen de escuchar este tipo de temas, y también aprovechar en agradecer a nuestros traductores de lengua de señas que nos acompañan el día de hoy. Seguidamente vamos a dar inicio a las rondas de preguntas y te paso a leer algunas que nos han hecho los participantes, ¿no? Claro que La sí. primera, Claro. la primera pregunta es, ¿se puede hablar de una efectivización real de la pena cuando el índice de criminalidad cada día es más adverso a los fines de la resocialización del ciudadano transgresor? Justamente esa es parte de la simbología que hemos generado con un desarrollo normativo que solamente se ha fijado en que la respuesta penal tiene que ser a partir de aumento de mínimos y máximos de pena. El tema no está en el concepto de la finalidad de la pena como tal. Es decir, a veces tenemos miedo de reconocer que la pena es castigo. Sí, la pena es castigar, pero con una finalidad. Ahora, lo que sucede es que no hemos desarrollado políticas públicas que sean lo suficientemente solventes, creo yo, ¿no?, en lo que es la concepción de la finalidad de la pena. O sea, en discurso me parece sumamente interesante, ¿no? Pero en estos momentos, la pena como una suerte de respuesta de inocuización de una persona, ¿no?, dentro de un establecimiento penitenciario, es lo único que tenemos como respuesta, no obstante los esfuerzos que se han podido dar desde el propio sistema penitenciario. Pero es abrumador, tenemos una sobrepoblación carcelaria que es impresionante, ¿no? Entonces, y que la verdad pone a prueba realmente al Estado en lo que es la respuesta, lo que se tiene sobre el delito. No olvidemos que el ser humano es un ente gregario, ¿no? Un ente que va buscando grupos. Si no tiene una respuesta adecuada desde la carcelería y todo va a ser rechazo al sistema, cuando salga después de la carcelería va a buscar a sus pares. Y eso es lo que sucede. Es una suerte de recua de infinitum, ¿no?, en donde se puede lamentablemente corroborar, ¿no?, de que en estos momentos, ¿no?, la pena como tal no está cumpliendo su finalidad resocializadora. Pero no es porque la pena en esta finalidad esté equivocada, sino que existe la necesidad de verificar mecanismos, me parece, es una cuestión ya más de personas que de la norma en sí, para poder buscar una mejor respuesta. Y como digo, volvemos a la parte final de mi intervención. No está dentro del sistema, está fuera del sistema. Una sociedad más educada es una sociedad de menos delincuentes. Muchas gracias, Juan Carlos. Siguiente pregunta. Usted comentó sobre las eximentes en el Código Penal. ¿Cuáles cree que debería de suprimirse o modificarse? Bien, yo creo en la revisión general, ¿ah? O sea, y la revisión me lleva a mí a la necesidad de replantearme la vigencia o no, dependiendo del hecho concreto. Hoy por hoy, por ejemplo, yo hablé de las eximentes por querer hacer un paralelismo, o por lo menos mentalmente, ¿no?, en relación a lo que es el error, por ejemplo, culturalmente condicionado, ¿no? Para mí es un tema muy, muy sensible, ¿no? En estos momentos, vayamos al origen del error culturalmente condicionado, que es una construcción absolutamente latinoamericana. En la dogmática no tenía referente, porque es una construcción muy, muy de nosotros. Pero que por cultura y costumbre no puede contextualizar el carácter delictuoso de su acto y determinarse de acuerdo a esa comprensión, ¿no? Ese más o menos frasea así el artículo del error. Y tenemos por otro lado, por ejemplo, el que por anomalía psíquica, grave alteración de la conciencia, no puede determinarse de acuerdo a esa comprensión. A mí particularmente, y lo estoy diciendo a título personal,
yo tendría, yo buscaría un poco rediseñar o volver a leer justamente ambos escenarios, porque en estos momentos hablar de una situación así, de equiparar, pues, esas consecuencias me parece realmente deleznable, ¿no? Nosotros somos un país rico en culturas y matices y tenemos que obviamente respetarlo y tener justamente un escenario de justicia establecido, que está reconocido en la Constitución, me parece muy bien al interior justamente de las comunidades, pero hacia afuera, el Estado a veces ha estado de espaldas a estas comunidades. Yo lo decía por ahí, por ese escenario. Por otro lado, también hay situaciones de, de revisión, que todo es justamente discutible, ¿no? En estos momentos hemos podido asistir, por ejemplo, mediáticamente a una situación muy límite para una familia, ¿no? El uso de armas de fuego, todo la lectura que se tiene sobre el mismo, la ponderación de intereses, ¿no? Cuándo estamos frente a una legítima defensa y cuándo no. Entonces, hay detalles muy sutiles que no se pueden limitar a la percepción singular, sino al debate, ¿no? Entre pares. Y justamente, desde mi lectura singular, con los reparos que esto genera, no me animo a pontificar, pero son situaciones que obviamente merecen una reducción para una mejor comprensión y un mejor alcance justamente de estas instituciones que finalmente tienen una actividad práctica en lo que podría ser la adecuación de una conducta tipo penal. Muchas gracias, Juan Carlos. Siguiente pregunta. ¿Qué títulos, capítulos o artículos del Código Penal consideras que urge su modificación? Bien, vamos a ver. Todo lo que sea delitos colectivos, yo lo revisaría. Justamente, conversaba dentro de la intervención de salud pública. Las modificaciones que he podido ver a la tipología de salud pública me parece que son muy perfectibles. Lo que es tranquilidad pública, ¿no? Seguridad pública, frente a esta nueva criminalidad que nos está avasallando y que no se va a solucionar dentro de nuestras fronteras. O sea, la persecución penal va fuera de las fronteras. Entonces, los delitos contra la vida, ¿no? Me parece que son revisables, los delitos contra el patrimonio necesariamente, porque tiene su correlato con los delitos de criminalidad organizada. Es decir, finalmente, yo partiría por identificar problemas dependiendo bienes jurídicos, ¿no? Y a partir de ahí ver cómo se van haciendo las reformas. Ahora, una reforma para que tenga una base sólida, sea cual sea la tipología que se vaya a someter a la misma, tiene que ser con base en una discusión académica. No puede ser otra forma. Entonces, hacer una identificación de tipos penales en este momento, yo creo que excedería tremendamente los márgenes del tiempo y de la naturaleza de la conferencia, pero sí me comprometo, doctora Martínez, en alguna oportunidad sentarme y desde ya plantear algún tipo de ejercicio, por lo menos singular, de lo que podría ser algunas modificaciones. Yo ya tengo algunas vistas, ¿no? En los delitos contra la vida humana dependiente, por ejemplo, revisaría algunas cosas. En los delitos contra la libertad e indignidad sexual revisaría otras, ¿no? Pero así como yo, existen muchos más penalistas con mucho más estricteza académica, seguramente quien habla, que plantearían lo mismo o quizás otros escenarios. Muchas gracias, Juan Carlos. Siguiente pregunta. La legislación peruana establece como consecuencia jurídica de una conducta ilícita la pena privativa de libertad como regla general, pero también existen salidas alternativas señaladas en la norma procesal. ¿Qué opinión tienes respecto al principio de oportunidad
y el acuerdo reparatorio? Vamos a ver. Todo lo que sea facilitar, ¿no? La terminación anticipada de una controversia penal, siempre que sea dentro de los parámetros de las garantías de un debido proceso, a mí me parece absolutamente necesario, porque estamos descongestionando a la administración de justicia. Una persona que ante la evidencia que se pueda recabar, reconoce su responsabilidad, ¿no? Y asume, obviamente, que eso es lo que se espera de cualquier ciudadano, ¿eh? De que asuma su compromiso frente a la sociedad aceptando la pena que se le debe imponer. Yo creo que debe ser la lógica de toda persona dentro de nuestra sociedad. Por eso, el hecho de que sí, efectivamente, la pena privativa de libertad es la respuesta que se ha establecido casi genéricamente para todos los delitos, eso no exime el hecho de que en determinados casos, justamente dentro de la lógica del beneficio que se puede obtener en el esclarecimiento de los hechos, de hecho penal premial, o en la aceptación de determinadas conductas, incluso cuando las mismas han sido, han afectado al agresor, se puedan generar pues mecanismos de respuesta por parte del Estado en donde se pueda solucionar este problema, no necesariamente desde la imposición de una pena, sino desde el resarcimiento económico. Claro, en los delitos de lesión está claramente establecido ahí la posibilidad de la determinación de un quantum en relación a la reparación o la indemnización. El asunto está en los delitos de peligro, ¿no? Ese es el gran reto, determinar montos en delitos de peligro concreto. Ya imagínense en lo abstracto, ¿no? Entonces, pero todo lo que sea mecanismo de solución de conflicto penal, particularmente para quien habla dentro de las garantías de un debido proceso y dentro de la lógica del respeto a la dignidad de la persona, me parece que debe ser bien aceptado. Bueno, muchas gracias. Tenemos otra pregunta por acá. Nos dice, ¿no? Más que pregunta, un comentario tal vez, en donde nos dice, urge actualizar el Código Penal a estos nuevos tiempos, toda vez que los delitos que mueven más dinero, a opinión de la persona que hace la pregunta, son los delitos computacionales o informáticos. Legislar sobre los activos digitales como el Bitcoin y otras monedas digitales que finalmente guardan su equivalente en dinero y mueven mucho dinero por diversas plataformas online, ¿no? ¿Qué opinión te merece este comentario? Totalmente de acuerdo con él, es justamente lo que decía, es la norma penal no debe ser una herramienta para retroceder o impedir el desarrollo social. En algunos casos puede serlo, ¿eh? Por la, digamos, la carga que tiene la sanción penal. Yo creo que es al contrario, la sanción penal tiene que acompañar el desarrollo social. Y claro, esta nueva criminalidad, sobre todo la de corte económico, ¿no? Los fraudes informáticos, ¿no? Las defraudaciones que se dan a partir de las criptomonedas, ¿no? Nos hacen necesariamente revisar, bueno, la estructura que yo tengo desde mi norma sustantiva es lo suficientemente solvente para hacer frente a esta nueva delincuencia, o sencillamente tengo que replantearme una nueva estructura, tener un rediseño de lo que es. Miren lo osado, la teoría del delito. No estoy hablando de una modificación de un artículo por tal, o sea, cambiar uno por otro. La teoría del delito, como la hemos entendido, es lo suficientemente férrea, fuerte para soportar estas nuevas modalidades delictivas, particularmente quien le habla, ya en ocasiones tengo mis dudas. Por eso digo, ¿no? Que tenemos que hacer una revisión integral y a partir de ahí ver qué reformas se pueden ir generando, porque no se trata de cambiar por cambiar, se trata de cambiar con contenido, ¿no? Y un cambio con base política criminal. Muchas gracias, Juan Carlos Portocarrero Zamora. El tiempo ya nos ha ganado. Agradecemos tu participación en estas conferencias de los martes de justicia y derechos. Ha sido un gusto contar con tu participación. En tal sentido, pues nos despedimos, ¿no? Y gracias.
Y se les recuerda a los participantes que estas conferencias son grabadas y colgadas en el canal de YouTube del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos al día siguiente. Asimismo, se les comunica que las certificaciones se les hace llegar a sus correos electrónicos que han consignado en sus fichas de inscripción, ¿no? Y a todas aquellas personas que nos han acompañado desde el inicio hasta el final de la conferencia. Agradecemos pues a más de las 1000 personas que nos han acompañado esta tarde, también a la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú, con quien coordinamos permanentemente en el marco del convenio suscrito para que estos eventos académicos que organiza el Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos llegue a todos los abogados del Perú. Bueno, muchísimas gracias y será hasta el próximo martes. Hasta pronto. Gracias.